Hola, buenos días. Mi nombre es Martín López Vicky. Yo soy médico neurólogo del Hospital Municipal Ciudad de Bulón y también coordinador de neurología del Sanatorio de la Trinidad San Isidro, ¿sí? Hoy les vengo a dar una pequeña charla, ¿sí? Y le agradezco a Néstor y su equipo por haberme convocado una vez más. Este es el tercer año. Así que, bueno, espero que sepan entender si hay alguna dificultad técnica. Y por otro lado, espero que tengan muchas preguntas, ¿sí? Más que certezas después de la presentación. Arrancamos. Antes que nada, deberíamos definir qué es el cerebro, ¿sí? A lo largo de la historia, el cerebro se ha descrito con múltiples metáforas, como por ejemplo la de máquina hidráulica de Descartes o el telégrafo de Sherrington, hasta la que vamos a tratar hoy, que es la computadora digital. ¿Por qué decimos que el cerebro computa? Básicamente porque toma datos sensoriales entrantes, ¿sí? Los codifica en varias variables biofísicas, como el potencial de membrana, y posteriormente realiza una gran cantidad de operaciones no especificadas para extraer características relevantes de la entrada. El cerebro cuenta con 100 billones de neuronas, que es la unidad funcional, cuenta con 1000 sinapsis por neurona y una capacidad de almacenamiento de aproximadamente 100 millones de gigabytes, si uno hace la analogía con la computadora. Y alcanza de su desarrollo adulto cerca de los 20 años de edad. La neurona es la unidad motora fundamental, ¿sí? Y es responsable de recibir información sensorial, transformar y transmitir la información y enviar comandos motores a nuestros músculos. A lo largo de la historia de la neurología, mucho sobre la funcionalidad del cerebro, mucha información sobre lo mismo, se ha obtenido a través de modelos lesionales espontáneos que han sufrido algunos pacientes, ¿sí? Como por ejemplo el caso de Phineas Gage, ¿sí? Que un obrero que se encargaba de dinamitar caminos de ferrocarril y tuvo un accidente en el cual, por una explosión precoz, una barra de acero hirviendo, ¿sí? Lo atraviesa, ¿sí? A través de la órbita, la región frontal, y esto le causa como consecuencia una personalidad totalmente diferente a la premórbida, caracterizada fundamentalmente por desinhibición, ¿sí? Conductas inapropiadas, y que lo lleva, entre otras cosas, a divorciarse y abandonar su familia. Otro caso fue el primer tirador famoso en Estados Unidos, que fue el de C.J. Whitman, un estudiante universitario, ¿sí? Que, bueno, en el día catastrófico sube a una torre y empieza a disparar contra los estudiantes que estaban caminando por la ciudad universitaria. Él deja unas anotaciones posteriormente en el cual detalla lo que estaba pensando y sintiendo. Él pone: no entiendo muy bien qué es lo que me obliga a escribir esta carta, quizá es para dejar alguna vaga razón por las acciones que recientemente he hecho, realmente no me entiendo estos días. Se supone que debo ser un hombre razonable e inteligente. Sin embargo, últimamente, no puedo recordar cuándo comenzó, he sido víctima de muchos pensamientos inusuales e irracionales. Lo que se descubrió post-mortem en Whitman es que tenía un tumor que afectaba a la amígdala, que es una estructura que está vinculada estrechamente con las conductas agresividad, conductas primitivas. Otro es el caso conocido más como HM, paciente epiléptico refractario, en el cual no respondía al tratamiento de la epilepsia, se vio muy deteriorada su calidad de vida, entonces decide consultar con un neurocirujano que le propone la extirpación del foco que generaba la epilepsia, que eran los hipocampos del lóbulo temporal. Como consecuencia de la misma, el paciente termina desarrollando una severa amnesia, ¿sí? A corto plazo, que lo acompañó el resto de su vida. La corteza cerebral puede ser dividida, más que desde un punto fisiológico, desde un punto taxonómico, con finalidad académica, en diferentes lóbulos, en los cuales destacamos el lóbulo frontal,
encargado de lo que es control de los músculos voluntarios, ¿sí? Flexibilidad mental, planificación, concentración, influye mucho sobre la personalidad, más que nada la parte más basal del mismo, ¿sí? El lóbulo parietal, que se encarga de integrar múltiples estímulos sensoriales, el lóbulo temporal, encargado de la audición, del lenguaje y la memoria, y el lóbulo occipital, encargado de la visión y percepción. Bueno, para este año Néstor me había pedido hacer algún tipo de abordaje en base a alguna película, ¿sí? Y a mí la verdad que me pareció muy interesante una película de 2015 de Will Smith que se llama, acá se llamó La Verdad Oculta, el título original es el de Concussion, que sería conmoción cerebral. ¿Qué significa el título? La conmoción cerebral describe una lesión en el cerebro que resulta de un impacto en la cabeza. No es una lesión potencialmente mortal, ¿sí? Carece de cualquier lesión estructural en las neuroimágenes. O sea, entra a la guardia, hace una tomografía o una resonancia, no se ven sangrados, ¿sí? Pero puede causar problemas a corto y largo plazo. Los sangrados que no se ven, pero que son los frecuentes de ver en los traumatismos encefalocranianos, son el sangrado epidural, que es una emergencia neuroquirúrgica, el subdural y el intraparenquimatoso. Una conmoción cerebral puede ser leve, a juzgar por el periodo de pérdida de conciencia, o grave, cuando el tiempo es prolongado. Puede ser causada por cualquier trauma significativo, de fuerza contundente en la cabeza, como una caída, un accidente de coche, una lesión deportiva, o ser golpeado con un objeto contundente. Los deportes de contacto, prácticamente todos tienen el riesgo de tener una conmoción cerebral en mayor o menor medida. Acá están los ejemplos. Bueno, el fútbol americano, que es el de la película, el rugby, el fútbol, el lacrosse, el hockey sobre hielo y el básquet. Bueno, estos son los datos que no sé si llegan a ver ahí, pero lo pueden ver en la transcripción que le mandé a Néstor. Entre 1.6 y 3.6 millones de conmociones cerebrales relacionadas al deporte ocurren por año solo en Estados Unidos. De estos, el 90% no tienen pérdida de conciencia, el 40% de los pacientes retoma a la práctica deportiva antes del momento sugerido, el 20% de los adolescentes reporta haber sufrido conmoción cerebral y el 6% refiere a haber padecido múltiples conmociones cerebrales. La injuria cerebral traumática o conmoción cerebral leve puede provocar, entre otras cosas, efectos bioquímicos agudos, ¿sí? Como puede ser el daño neuronal, la inflamación, o una respuesta al estrés aguda que involucra principalmente a la neurohormona del cortisol, que es la hormona del estrés. Bueno, ¿cuáles son los síntomas de una conmoción cerebral aguda? Nosotros vamos a dividir a los síntomas en tres, ¿sí? Tres columnas: manifestaciones cognitivas, conductuales y físicas. Dentro de las cognitivas, desorientación, confusión, amnesia, ¿sí? Dentro de las conductuales tenemos insomnio, irritabilidad, apatía, fatiga o desconcentración. Y dentro de las físicas tenemos cefalea, visión doble, molestia en la luz, escuchar muy fuerte, hiperacusia, convulsiones. Vértigo y desequilibrio también, bastante frecuente. De los pacientes que tienen una conmoción cerebral, el 80% de los pacientes van a resolver los síntomas dentro de los primeros 10 días. Hay un 10-20% restante que va a tardar varias semanas o incluso meses, ¿sí? Y una vez que ocurre una conmoción cerebral, el riesgo de tener una nueva es 2 a 5.8 veces mayor en comparación con las personas sin antecedentes de conmoción. En caso de una segunda conmoción, el periodo de reposo se extiende a las 4 semanas, que es el periodo habitual de recuperación, y en caso de una tercera conmoción, en la práctica deportiva se recomienda un reposo del mismo
por un año. Bueno, cuando estas conmociones cerebrales se vuelven repetitivas, ¿sí? Pueden aumentar los riesgos de deterioro funcional y daño cerebral, tanto desde el punto de vista anatómico, estructural o microscópico. Y el daño cerebral acumulado puede causar atrofia cerebral, desencadenar trastornos cognitivos, psiquiátricos y síntomas motores como el parkinsonismo. Un claro ejemplo fue el del boxeador Muhammad Ali, ¿sí? Que nunca fue derrotado en el ring, fue noqueado en el ring, pero sí padeció de Parkinson como consecuencia de la práctica profesional del boxeo. Bueno, la película en cuestión, que es de 2015, acá se llamó La Verdad Oculta, es una película de un poco más de 2 horas de duración, que tiene la actuación de Will Smith, Alec Baldwin y David Morse, y ofrece una visión excelente sobre el inicio de los debates, ¿sí?, de conmoción cerebral en el fútbol americano, sobre todo en base a los hallazgos anatomopatológicos del médico nigeriano, que está personificado por Will Smith, ¿sí? En los cerebros post-mortem. Y lo plantea como un problema social relevante. Bueno, yo acá les dejo un link, ¿sí?, del principal jugador de fútbol americano, detallado minuciosamente en la película, que fue Mike Webster. Este fue un jugador que se caracterizó, entre otras cosas, por jugar todos los partidos de forma ininterrumpida durante 10 años, ¿sí? Y empezó a presentar síntomas de encefalopatía crónica traumática una vez retirado. Yo les voy a leer una transcripción de una entrevista que dio al periodista Gene Atkins. No, estoy hablando de no, solo estoy tratando de encontrarlo. Sí, bueno, todos sufrieron un trauma cuando eran niños. No digo que fuera diferente a eso, solo digo las cosas que nos hacemos unos a otros, está bien. Demonios, no sé lo que digo, estoy cansado y confundido en este momento. Por eso digo que no puedo realmente, no puedo decirlo como quiero decirlo. Podría responder esto realmente fácil en otros momentos, pero en este momento estoy cansado. Nosotros podemos ver en la entrevista la desorganización mental que tenía, el enlentecimiento, el cansancio. La evolución sintomática de la encefalopatía traumática crónica, ¿sí?, es la siguiente. Los primeros síntomas son típicamente los dolores de cabeza. Y desde un punto de vista conductual, los déficits inhibitorios o la tendencia agresiva generalmente se informa primero. Con otros síntomas frontales que emergen con la progresión de la enfermedad, ahí están enumerados: explosividad, pérdida de control, impulsividad, ira, violencia física y verbal, discurso inapropiado y desinhibido, delirio paranoide, cambios de personalidad e incluso psicosis. Las presentaciones clínicas de la encefalopatía traumática crónica las vamos a dividir también en manifestaciones conductuales, manifestaciones cognitivas y manifestaciones motoras. Dentro de las conductuales nos encontramos con agresividad o agitación, apatía, impulsividad, depresión, delirio paranoide. Dentro de las cognitivas, trastornos en la atención y concentración, trastornos en la memoria reciente, fallas ejecutivas en la planificación, dificultades visoespaciales, trastornos de lenguaje. Y de las motoras, trastornos en la articulación de la palabra, trastornos en la coordinación de los movimientos, parkinsonismo y otros trastornos de la marcha. ¿Qué es lo que encontró el médico nigeriano en los cerebros de los jugadores retirados del fútbol americano? Lo que encontró es un depósito anormal de una proteína tóxica cuando está hiperfosforilada, que se llama tau. Es una proteína que está involucrada en el cerebro en cuanto a lo que se llama estabilidad de los microtúbulos, ¿sí? El depósito de tau, si bien lo vemos en otras enfermedades degenerativas como el Alzheimer, el patrón de la encefalopatía traumática crónica es bastante característico. Esta encefalopatía tiene 4 estadios según el tiempo de evolución. Estadio 1, que es depositado solamente en una parte de la corteza cerebral, caracterizado por cefalea, trastornos de memoria reciente, depresión, agresividad. El 2, ¿sí?, que sumados a estos síntomas presentan la habilidad emocional y acción suicida. El 3, que agregan fallas en la planificación, personalidad explosiva. En este estadio ya los pacientes tienen severo deterioro cognitivo.
Y estadio 4 se caracteriza más que nada por agresividad y demencia. Es muy importante concientizar sobre la conmoción cerebral. Hoy en día el efecto contributivo de múltiples traumas en el desarrollo de encefalopatía traumática crónica es ampliamente reconocido. Los entrenadores de atletismo y médicos juegan un papel vital en el reconocimiento del atleta con conmoción. El reconocimiento temprano, tratamiento y retorno protocolado puede llegar a mitigar la progresión del mismo. Y en caso de presentar en el periodo agudo síntomas psiquiátricos, los pacientes no deberían retomar su actividad hasta la resolución de los mismos. Otro caso famoso fue el de Álvaro Hernández. Álvaro Hernández era una promesa del fútbol americano que vio truncada la carrera por haber sido hallado culpable de asesinato de un amigo, ¿sí? Y posteriormente fue encontrado ahorcado en la celda. El estudio post-mortem del cerebro lo que evidenció es cambios compatibles con encefalopatía traumática crónica en estadio 3-4. Este artículo me parece muy interesante, yo les dejo el link. Este artículo lo que habla es de una perspectiva integrada que vincula tanto las consecuencias fisiológicas como psicológicas de la injuria cerebral traumática. Nombran 3 circuitos cerebrales involucrados en el procesamiento de estos síntomas de la conmoción cerebral, el circuito ejecutivo, el circuito de default y el circuito de saliencia. El circuito ejecutivo está más que nada involucrado en la regulación de las emociones de una forma de arriba hacia abajo, ¿sí? O sea, desde una situación en la cual uno toma conciencia inmediatamente, mientras que el del default network es de abajo hacia arriba, así como el de saliencia. Como por ejemplo, en un primer momento es solamente la sensación de dolor y en un segundo momento es el procesamiento, ¿sí?, de lo que significa ese dolor. Por eso me pareció importante citar un breve comentario que apareció publicada en la página Medscape, que postula la psicoterapia como el tratamiento biológico real, el tratamiento biológico en realidad. La psicoterapia puede llegar a desactivar circuitos cerebrales mal adaptados, ¿sí? Es como cambiar el cableado del paciente, ¿sí?, y construir nuevos caminos, ¿sí?, que lo ayuden a procesar mejor los síntomas que se manifiestan con la conmoción cerebral, en nuestro caso. Estas son las referencias y bueno, le agradezco por la atención y estoy disponible para cualquier tipo de consulta. Buenos días.